Nuevamente, un cordial saludo a todos los hermanos presentes y los que nos siguen en la red. De antemano quisiera dar agradecimientos públicos a dos personas, Camila y el hermano Gabriel Cordero, que hoy atendieron al llamado del Señor heme aquí a último momento por diversas circunstancias ajenas a nuestra voluntad. Hubo que subsanar algunos inconvenientes, unos impases, y ellos hoy sobre la marcha, como colaboradores del Señor, como dice 1 Corintios 3:9 y 2 Corintios 6:1, como colaboradores del Señor dijeron, heme aquí, y les agradezco esa participación. Se demuestra que tienen fruto de fortaleza, porque no nos han dado fruto de ¿qué? De cobardía. Cualquiera podría haber dicho, obviemos el culto, el mensaje, el rincón de niños, o pongamos a los maestros, etcétera, pero como no habían suficientes maestros, optamos entonces por hacer la clase de Escuela Sabática General. Entonces, muchas gracias a todos los que de una u otra manera participan del buen funcionamiento de la iglesia. Hoy vamos a tener un tema que para algunos es un poquito controversial, para otros no se lo esperaban y otros no opinan. El título del sermón es ¿necesitó Jesucristo ser perfeccionado? La gran mayoría en su interior dicen no es que en él no fue hallado pecado. Otros dicen no me atrevo a opinar porque no sé. Y otros dicen lo que usted está hablando es una blasfemia, es una incoherencia, se está confundiendo a la iglesia, etcétera, etcétera. Como para algunos es novedad, para otros ya han interpretado cómo es este aspecto. La respuesta bíblica de si Jesucristo requirió ser perfeccionado, ¿cuál es, hermanos? ¿Silencio? ¿Cuál es? Sí. Sí. Y el motivo es que esta semana la lección de la Escuela Sabática, el título fue ¿qué? La buena noticia de ¿qué? O las buenas noticias del juicio. Para nosotros enfrentar adecuadamente el juicio, sin temor, con garantía, de disfrutar de la misericordia del Señor, de su justicia, de su amor, de su bondad, como quieran manifestarlo, tenemos que ser unos individuos perfeccionados en el carácter de Jesucristo, fieles a su imagen y semejanza. Recuerda que fuimos hechos a viva imagen y semejanza de Dios. Para ser restaurados totalmente tenemos que ser nuevamente imagen, o sea, inmaculados. No vamos a dejar de pecar, obviamente, pero cada vez vamos a tener una experiencia de madurez, crecimiento espiritual, porque no en vano el Señor en Mateo 5:48 nos dice, sed pues perfectos como vuestro Padre es ¿qué? O sea, el Señor nos invita a ser perfectos, como les digo, no a dejar de pecar, sino cada vez en nuestro crecimiento espiritual ir madurando, asemejándonos más al Señor. Entonces el pasaje bíblico que tuvimos fue Juan 13, ¿qué? 15. Porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros ¿qué? Dentro de eso no faltaba dar el ejemplo que él estaba sujeto a perfeccionamiento. Pero vamos a ver que el Señor Jesucristo en un momento dado no manifestó o expresó o su comportamiento no daba pie para ser perfeccionado. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, para el entendimiento, cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, en ese proceso del misterio de la piedad, de como Dios encarnarse por medio del Hijo, cuando Él estuvo en la tierra como Hijo, el Hijo del Hombre, como carne, ¿era Dios, era hombre o eran ambas circunstancias? Las dos. ¿Cómo bíblicamente ustedes me sustentan
que Jesús era Dios en la tierra. ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Cómo yo sustento de que si afirmo que Jesús era hombre y Jesús era Dios a la vez, pero sin ejercer la divinidad para no darle oportunidad al enemigo de decir, pero es que como usted es Dios, por eso puede hacer eso y los demás hombres no lo pueden hacer? ¿No se han preguntado eso? ¿Cómo bíblicamente usted puede sostener? No, era que hacía los milagros. ¿Los milagros los hacía Jesús o quién hacía los milagros? Vamos a leerlo bíblicamente. Primero, ¿Jesucristo dependía absolutamente del Padre? Si dependía absolutamente del Padre, entonces ahí uno dice, está actuando como hombre, porque si fuera divinidad, entonces Él todo lo puede, todo lo sabe, puede estar en cualquier lugar, pero ahí se manifestaba como hombre. Un ejemplo de que Él dependía absolutamente del Padre. Recuerdan que Él se levantaba muy de madrugada, ¿qué? Para pedirle al Padre ese discernimiento, esa capacidad de enfrentar el día a día. ¿Somos imitadores del Señor en eso de levantarnos temprano a orar? Entonces, Él dependía absolutamente del Padre. Vamos a ver quién ejercía ese poder en Jesucristo como hombre. Vámonos al libro de Hechos de los Apóstoles 10:38. Ustedes saben cuánto, yo les he dicho acá, cuántos bautismos experimentó Jesús. 3. El bautismo del agua, el bautismo del Espíritu, ¿y cuál fue el tercero? El del fuego. 2 son literales, pero uno es simbólico. El del fuego es simbólico, pero como tal se manifiesta a través de el sufrimiento. Y Él le dijo a los discípulos que ese bautismo, el tercero, le ocasionaba ¿qué? Temor. Y ahí es donde vamos a arrancar luego por qué tiene que ser perfeccionado el Señor. Entonces, el Señor Jesucristo como hombre requirió ser ungido ¿por quién? Por Dios con el Espíritu Santo. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces el poder que tenía el Señor para hacer los milagros, echar demonios y todo, ¿era a través de quién? Del Espíritu Santo. Vamos a leer lo que sí es cierto. Vamos al libro de Mateo, capítulo 12, versículo 28. Mateo 12, 28. Dice la palabra del Señor: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los ¿qué? Los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, ¿quién era el que ejercía el poder de sacar demonios, sanar enfermos, etcétera, etcétera? ¿Quién? El Espíritu Santo, con el cual fue ungido el Señor. Entonces, ¿cómo demuestro yo que el Señor era divinidad bíblicamente? Cuando el Señor fue tentado en el desierto, en el libro de Mateo capítulo 4, fueron 3 tentaciones preponderantes. Una, la de la carne, ¿no? Que le dijo el enemigo, porque iba de un ayuno de 40 días, después del bautismo fue sometido a un ayuno de 40 días y el mismo Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado por el maligno. Las 3 tentaciones en general fueron la carne, se aprovechó de esa circunstancia de hambre, necesidad humana, y le dijo, diga que las piedras se conviertan ¿en qué? Entonces, ¿cuál era el verdadero alimento del Hijo del Hombre ahí? No era el pan, ¿era qué? La palabra. La segunda tentación, ¿cuál fue? Pueden ser en desorden. Si te postras y me ¿qué? Mire todo lo que te doy. Este es un versículo que se puede utilizar
para decirle a la gente que el diablo le ofrece a usted con tal de que usted, entre comillas, le regale el alma, le entregue el alma, su vida. Si le estaba diciendo al mismo Señor Jesucristo, mire todo lo que te da hoy, nosotros también somos vulnerables a esa tentación. Entonces esa es la codicia de los ojos. Y la tercera tentación fue, súbese allá y se lanza para que los ángeles vengan y lo qué. Esa se llama la tentación de la soberbia de la vida. Mire cómo me rinden servicio, lo que quiera, adoración o como quiera. Entonces esas tres tentaciones que le hizo el enemigo en su momento al Señor, cuando el diablo le dijo, si te postras y me adoras, el Señor siempre le contestaba con un escrito está. ¿Qué le dijo? Escrito está. ¿Solo a quién? Adorarás solo a Dios, a nadie más. Lo dijo clarito que solo debería adorarse a Dios. Vámonos a mirar que en el Evangelio de Apocalipsis, cuando el ángel le está mostrando ciertas cosas a Juan, y él se postra tratando de adorarlo, ¿qué le dijo el ángel? 2 veces. No te postres porque yo soy consiervo tuyo, solo merece adoración ¿quién? El ángel no se dejó adorar porque era consiervo de él. Pero en varios pasajes de la Biblia hubo gente que se postró a adorar a Dios y él no rechazó. Al no rechazarlo, ¿qué está asimilando él? Que es divinidad, deidad, pero no lo manifiesta. Nosotros tenemos que hacer el discernimiento de que él, en esa humildad, demostraba que era Dios. Pero vamos a ver que sí es cierto. Vamos al libro de Mateo, capítulo 28, versículo 9. Jesús aparece a las mujeres. He aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y ¿qué? Las reprendió el Señor. Pero le había dicho al enemigo que solo a Dios adorarás. Saltemos al versículo 17. Veamos el 16 para darle el contexto. Mateo 28, 16 y 17. Jesús aparece a los discípulos. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Siguiente. Y cuando le vieron, ¿qué? No los reprendió. ¿Sí? Entonces, podemos ahí hacer el discernimiento. Y hay otros pasajes donde hay otros personajes que lo adoran. Que el Señor mantenía su divinidad, pero se ejercía netamente como hombre para enfrentar las acechanzas del mundo, especialmente del enemigo, y de esta manera demostrarnos que como hombre se puede vencer, asistidos por el Espíritu Santo, porque recordemos, ¿no? Es la lucha de la carne contra el Espíritu, ¿no? Entonces, vamos a mirar en esa condición humana cómo el Señor flaqueó en un momento, y de esta manera la Biblia nos dice que el Padre lo tuvo que perfeccionar a último momento. Recuerdan que desde antes de la creación del mundo, desde la fundación del mundo, la deidad estableció un plan de salvación por si el hombre en su libre albedrío decidiera desobedecer a Dios y pecara. Había un plan de contingencia para que no hubiese la consecuencia del pecado en definitiva. La paga del pecado es la ¿qué? Y entonces el Señor dijo en el concilio de la deidad, tenemos que tener un plan para solventar esas circunstancias si el individuo en su decisión personal falla. Dentro de la perfección de la creación de Dios está el que el hombre pueda escoger sus decisiones. Entonces vamos a leer que eso es cierto, y vamos a leer quién entonces toma el lugar preponderante dentro de ese plan de salvación.
Vámonos al libro de Efesios, capítulo 1, versículos 4 al 6. Según nos escogió en Él, ¿quién nos escogió en Él? Dios, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces había un libro de la vida ya establecido, pero entra el pecado, y después de Adán, ¿cuántos pecaron? Entonces todos borrados del libro. Todos borrados del libro. Tocó volver a reconfigurar el libro, o sea, a reescribir el libro de la vida. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, estábamos predestinados desde antes de la salvación del mundo para ser santos, salvos. Entra el pecado y se trastorna ese plan. Entonces vámonos a 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al 10. Entonces entra otra aseveración bíblica. 2 Timoteo 1, 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Siguiente. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, desde el comienzo del tiempo, teníamos una garantía para ser inmortales. ¿Cuántos de los que están aquí están buscando la inmortalidad? Estamos buscando la inmortalidad a través del Evangelio, aquí lo dice. El Señor va a venir a exigirnos que busquemos gloria, honra e inmortalidad. Lo pueden leer en Romanos 2, 6 y 7. Bueno, entonces, vámonos ahora a 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. ¿Quién estaba encargado de ofrecerse como el cordero desde antes de la creación del mundo? ¿Quién? Cristo. Vámonos a mirar en Apocalipsis 13:8 otra aseveración al respecto. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Qué quiere decir eso de que fue inmolado desde el principio del mundo? O sea que había la garantía que Él iba a dar la vida. ¿Sí? Eso es como la voz que tenía más valía antes que los contratos firmados, era la voz. ¿Sí? La honorabilidad. Entonces, la deidad desde el principio del mundo estaba ya con un plan de redención, de salvación por si el hombre fallaba. ¿Falló el hombre? Entonces tenía que ejecutarse ese plan de salvación. O sea, tenía que haber un cordero inmolado. El enemigo quiere hacernos demostrar que Jesucristo tuvo ciertos privilegios, pero para poder pedirnos el ejemplo os he dado para que como yo he hecho vosotros hagáis, tendría que experimentar las mismas circunstancias que nosotros vamos a padecer, estamos padeciendo o ya padecimos. Vamos al libro de Hebreos capítulo 2 versículos 17 y 18. Por lo cual,
debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Aquí de quién estamos hablando? ¿Quién es el que hace la expiación de nuestros pecados? Entonces estamos hablando de Jesús. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces él experimentó todas nuestras tentaciones. Vamos a darle una reafirmación a eso. Vámonos al libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, ¿en qué? Según nuestra semejanza, pero, entonces ese es el pasaje que argumentan los hermanos de que Jesús no necesitó ser perfeccionado porque en él no fue hallado pecado. Y efectivamente en él no fue hallado pecado, pero estuvo a punto de pecar. Si tuvo que ser perfeccionado es porque hubo una circunstancia de imperfección. Vamos a mirar que él como hombre, cuando viene, tiene un conocimiento claro de ese compromiso que hizo la deidad antes de la fundación del mundo, desde el principio, para ejercer ese plan de salvación. Vámonos al libro de Juan, capítulo 12, versículo 27. En las Biblias dice: Jesús anuncia su muerte. Entonces dice el Señor: ahora está turbada mi alma. ¿Qué quiere decir eso de turbada? Afligida, angustiada, ¿no? Con incertidumbre, estrés, desasosiego, como quieran decirlo. O sea, turbada es que lo sacó de la paz y tranquilidad normal, ¿no? Ahora está turbada mi alma. ¿Quién habla ahí? Jesús. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. O sea, él mismo estaba preguntando: ¿le voy a decir al Padre que me libre? ¿Cómo se contesta él? Mas para esto he llegado a esta hora. O sea, en ese momento tenía una suficiencia espiritual de decir: no lo voy a decir, no es que para eso vine. Sí, lo está diciendo con propiedad, fortaleza, aseveración. Ahí lo dice: no voy a pedirle al Padre que me libre esto porque para eso vine. La tenía muy clara. Vámonos al libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 12 y 13. Eso es válido para Jesucristo como hombre, válido para nosotros como hombres, todavía más. ¿Qué dice Primera de Corintios 12? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esto es afirmativo también para Jesucristo. Vamos al versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Y aquí, esta necesito que me la memoricen. Yo ya se la compartí en las predicaciones, pero esta promesa la vamos a ver plasmada de cómo la cumplió Dios en su Hijo, y reclamemos cada vez que tengamos esas aflicciones. Le decimos al Señor: Señor, cumple en mí la misma manifestación que hizo con tu Hijo amado Cristo Jesús para librarlo de esa angustia, ese temor, etcétera, etcétera. Entonces dice: pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Cuando nosotros estamos desfalleciendo, que casi no podemos resistir, ahí clamamos al Señor y Él nos da la salida. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis, ¿qué? Vamos a verlo cómo se cumplió en Jesús. Entonces vamos al libro de Mateo, capítulo 26. Mateo 26, versículo 36 en adelante. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní,
y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Siguiente. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó ¿a qué? A entristecerse. ¿Y a qué? Ustedes saben que la deidad, igual que nosotros, manifiesta emociones. Por ejemplo, una emoción del Padre. Yo en mi discernimiento de la palabra asimilo que el Padre tiene un temperamento colérico. Me arrepiento de lo que he creado. O sea, se lamentaba y todo, pero acabó con la humanidad en ese entonces. Dicen los estudiosos por la genealogía y por los tiempos y cálculos matemáticos, entre la creación y el momento del diluvio, había en la tierra entre 7.000 a 8.000 millones de personas. Solo era salvo uno, Noé. Génesis 6:8 dice que Noé halló gracia ante el Señor, nadie más. Pero como el Señor tenía que poblar la tierra, porque para eso la creó, para ser poblada, no podía dejar solo a Noé. Entonces tenía que dejar también a la mujer, y para acelerar pues deja a los 3 hijos con las mujeres, pero solo Noé halló gracia. Entonces el Padre tiene ese temperamento colérico. ¿Cuántos filisteos mataba en un día? Hay relatos de 1 millón en un día, de 185.000, de un montón, el faraón allá y sus soldados allá en el Mar Rojo, etcétera. O sea, el Padre ejercía el juicio de una vez inmediatamente. ¿Recuerdan qué hacía con un violador del sábado, según Números 15? Lo mandaba a apedrear y de una vez lo desaparecía. ¿Qué hubiese pasado si el Dios Padre siguiese haciendo él mismo el juicio, él? ¿Qué pasa? ¿Cuántos estaríamos vivos? Y entonces, ¿qué hace? En Juan 5:22 y 5:27 dice que el Padre dio el juicio al Hijo. Si lo dio es porque lo tenía, dio el juicio al Hijo, le dio el juicio, y entonces Dios cambia. Si en Él no hay mudanza ni variación, si en Él no hay asomo de cambio, ¿va a haber castigo para el violador del sábado? Claro, para cualquier mandamiento, etcétera, va a haber castigo. Lo que pasa es que la forma en que se ejecutaba inmediatamente ahora se hace en un día destinado para tal fin, pero digamos, la conducta a desarrollar es la misma. Dios no cambia, sino que su misericordia se hace todavía más extensiva. Entonces el carácter, el temperamento del Hijo, ¿cómo es? Si el Padre es colérico, el Hijo es ¿qué? Sanguíneo, amiguero. Venid a mí todos los cansados y cargados, que yo os haré descansar. Y aceptaba a todos. Él no hacía sección de personas, es un temperamento sanguíneo. No es exclusivamente sanguíneo, porque él también mostró cólera en sus momentos cuando entró al templo, etcétera. Simplemente que la preponderancia del Señor Jesús era sanguínea, y según la situación pues salía el colérico, salía el flemático, salía el melancólico, etcétera. Y el Espíritu Santo tiene una preponderancia melancólica, o sea, perfeccionista, y una flemática, tranquilo, no se afane, no se embale, etcétera, etcétera, como quieran decirle. Entonces, esa es la categorización de los temperamentos en la deidad, que lo hacen unidad dentro de la diversidad, pero manifestando las otras emociones que no son así preponderantes. Por ejemplo, el Dios Padre se complació con el Hijo. He aquí mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? Es una forma diferente de mostrar, no una emoción. ¿El Espíritu Santo se emocionaba? Claro, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellados. Cuando nosotros murmuramos, tenemos malicia, enojo, gritería, maledicencia, etcétera, el Espíritu Santo se entristece. Y el Señor Jesucristo manifestó emociones, ira cuando entró al templo 2 veces, etcétera, ¿no? Entonces el Señor manifestaba emociones. Entonces Jesucristo aquí nos muestra, las Sagradas Escrituras, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Qué es sinónimos de angustia? ¿Cuáles son? Preocupaciones, miedos, incertidumbres, temores, etcétera. Y ustedes luego van a encontrar en el Evangelio de Juan: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo, sino como la doy yo. ¿Y qué dice enseguida? Y no tengan ¿qué?
Uy, pero aquí, mire, aquí en este que estamos leyendo, el mismo Señor Jesucristo se angustió en gran manera, o sea, extremo. Y luego viene y me dice, a través de Juan, que no tengamos miedo. ¿Se contradice la Biblia? ¿Cómo lo explicamos? En el pasaje de Mateo, comenzó a angustiarse, a experimentar, diferente a tener. Airaos, experimenten ira, porque el Señor experimentó ira ante lo injusto. La ira es una emoción de reacción ante lo injusto. Entonces el Señor experimentó ira, pero no mantuvo la ira. Entonces aquí el Señor dice, ustedes pueden angustiarse por cualquier circunstancia. Viene un león y todos tenemos que salir corriendo, si lo vemos, ¿no? Si no lo vemos, ¿para qué le tenemos miedo a lo ficticio? O se viene un derrumbe, toca correr, etcétera. Ese miedo hace que yo también me defienda o me paralice, pero el contexto en el que nosotros necesitamos ese miedo es a defendernos. Entonces el Señor dice, experimenten angustia porque eso es humano. ¿Quién inventó el miedo? El diablo no inventa, no es que no es creador. No, las emociones fueron creadas por Dios. Lo que pasa es que las emociones en cierta manera estaban reprimidas en la santidad del hombre hasta que pecó y fueron liberadas. ¿Recuerdan cuál fue la primera emoción que apareció después del pecado? La pena. Les dio pena y se escondieron. Y luego dijeron, tuvimos miedo. Y luego, culpabilidad. Esa fue la secuencia, pena, miedo y culpabilidad. Aparecieron fue después del pecado. Pero no las creó el diablo, porque entonces cuando dice, ¿quién creó tal? El diablo. No, el diablo no es creador. El diablo es un ser creado. Entonces, en ese contexto es que dice el Señor, y no tengan miedo. Y si no dice tengan miedo es porque Él nos da las herramientas para obedecer lo que Él nos pide, si no sería un Dios injusto. ¿Cuál poder nos da el Señor para vencer esa angustia? ¿Recuerdan 2 Timoteo 1:7? Porque no nos han dado espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de ¿qué? Fortaleza, amor, dominio propio, etcétera. Pues a veces nos falta dominio propio para poder enfrentar esas circunstancias. Nos falta esa fortaleza espiritual. Entonces, sigamos en Mateo. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Siguiente. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, sigue manifestando esa tristeza, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Siguiente. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Qué es esta copa? ¿Qué simboliza la copa? El sacrificio, el sufrimiento, bueno, como quiera usted, esta circunstancia adversa para él, que como humano le generaba temor. Algunos dirán, no, es que él se estaba lamentando, era por la condición como quedaron sus discípulos. No, él estaba, a los que les gusta, vean el deseo de toda la gente, él estaba también temeroso de su situación física, porque como humano tenemos un límite, ¿sí? Recuerden que no era Dios en ese momento. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre, bueno, entonces, pero no sea como yo quiero, sino como. Ustedes cuando oran diariamente, les dicen, tiene cáncer. ¿Ustedes qué le dicen a sus amigos? Oren, ¿por qué? ¿Porque yo me salve o porque me sane? Pedimos mal. Pedimos es que me sane físicamente. Cuando la Biblia dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hermano, ore porque yo sea salvo, así no me salve de esta enfermedad física. Que yo sea salvo por si el Señor me llama mañana. Pero pedimos mal. Entonces el Señor dice, como sea tu voluntad. Al final vamos a ver cuál es la voluntad de Dios. Siguiente, Mateo 26:40. Vino luego a sus discípulos y les halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Tenían ese pecado de la pereza. Siguiente. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Entonces nosotros por naturaleza humana, después de la ley del pecado,
Como dice el apóstol Pablo en Romanos 7, la ley del pecado que mora en mí. Yo sé hacer lo bueno y termino haciendo ¿qué? Y en la medida que nosotros no nos bauticemos diariamente, constantemente, con el bautismo del Espíritu, seremos doblegados por esa naturaleza intrínseca que tenemos de pecaminosidad. Por eso dice la carne es débil, porque el Señor ordena en 1 Tesalonicenses capítulo 5, no apaguéis el espíritu, porque si nosotros dejamos apagar el espíritu, nos doblega la pereza, nos doblega la gula, nos doblega todo eso que llaman los capitales. Siguiente. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Siguiente, sigue sometiéndose a la voluntad del Señor. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Siguiente. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo ¿qué? Entonces aquí, ¿cómo así? Entonces el Señor usó repeticiones en la oración. ¿Y por qué a nosotros nos dicen que no debemos hacer repeticiones en la oración? No. Es que las repeticiones que hizo el Señor no eran vanas. A nosotros nos es por cumplir un requisito o de memoria. Pero aquí las mismas palabras era con sentimiento de sujeción al Padre. Con esa angustia, con esa tristeza estaba sometido al Padre. Y por eso le decía lo mismo al Padre. ¿Ustedes por qué creen que oró 3 veces? Entonces dicen uno, el que ora más de una vez es falta de fe y eso es pecado. Si lo dijo ya una vez con fe, ¿para qué se pone a repetir? Eso es falta de fe. Lo hizo el Señor, que en la Biblia, puesto los ojos en Cristo, el autor y qué. El autor y consumador de la fe, me da ejemplo de orar 3 veces las mismas palabras, entonces él no tenía fe. No, hermanos. ¿Por qué creen que oró 3 veces? Yo personalmente lo asimilo como una sujeción, una humillación para la deidad. En una clama al Padre, en una clama al Espíritu y en otra clama al Dios. Siguiente. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Bueno, cuando Él dice, si es posible, pasa de mí esta copa, ¿qué hubiese el pasado si la oración la hubiese escuchado el Señor y se compadeciera Él y no lo dejara morir? ¿Qué pasaba? ¿No funcionaba el plan de salvación? ¿Estaríamos aquí? Vámonos al libro de Números, capítulo 23. Versículo 19. Números 23, 19. Dios no es hombre para que ¿qué? Ni hijo de hombre para que ¿qué? Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. El Señor hizo una promesa desde antes de la creación del mundo en el concilio de la deidad. ¿A qué se comprometió? A inmolar el cordero. Si no se inmolara el cordero, entonces ¿cómo quedaba Dios? Mentiroso, falso a su promesa, falso a su palabra. Vamos entendiendo entonces ahora sí por qué Jesucristo en ese momento de flaqueza humana estaba faltando. ¿Cuál mandamiento ahí si Él fallaba? ¿Cuál mandamiento o cuáles mandamientos violaba Jesús? ¿No darás falso testimonio? Mentirían, ¿no? ¿Cuál otro? ¿Deshonraba al Padre? Si se había comprometido. Y ustedes sacan, así como cuando un pecado lleva a otro, ustedes lo van analizando y se van concatenando, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el Padre? Vámonos al libro de Hebreos,
capítulo 2, versículo 10. Hebreos 2:10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, está hablando del Dios Padre, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones, ¿a quién? Al autor de la salvación de ellos. Entonces el Padre tenía que perfeccionar ¿a quién? Al Hijo. ¿Mediante qué? O sea, por eso era un cordero inmolado, sacrificado. O sea, la aflicción de ese sacrificio tenía que cumplirla. Cuando Él estaba en ese momento, estaba desobedeciendo lo que había establecido la deidad. Entonces tenía que ser perfeccionado ¿en qué? En obediencia. Vamos a ver que la Biblia nos dice eso. Vamos al libro de Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9. Hebreos 5, 7 al 9. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Recuerda que decía que las lágrimas del Señor eran como ¿qué? Como gotas de sangre, o sea, un sufrimiento extremo. Con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, ¿qué dice ahí? Fue oído a causa de ¿qué? ¿Cómo manifestó el temor reverente el Señor? Pero no se haga como yo, sino, o sea, lanzó la posibilidad, pero se sometía a la voluntad del Padre, ese temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué? Al final Jesucristo aprendiendo. ¿Cómo les parece? ¿Se lo habían imaginado así de esa manera? No, ¿cierto? ¿Cuánto Él más con ese carácter espiritual, esa sujeción al Padre, ese poder del Espíritu, y nos muestra como humano esa vulnerabilidad? Eso es lo magnificente de lo que la Biblia nos muestra de Dios igual a nosotros. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, versículo 9, y habiendo sido, o sea que habiendo sido era que no era perfecto en ese momento. La mayoría del tiempo de su vida terrenal era perfecto, pero a último momento la duda, la tristeza y todas estas cosas lo iban declarando imperfecto. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Amén, por ese autor de eterna salvación. Versículo 10. Y fue declarado por Dios, mire, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, para poder ejercer ese sumo sacerdocio de estar intercediendo por nosotros por la eternidad mientras estamos aquí en este mundo, y requería ser perfecto, si no, no podría ser sumo sacerdote. Entonces, qué manifestación sublime de que el Señor. Entonces vamos a mirar lo que les decía de la promesa, de cómo el Señor, siendo asediado, acechado por el enemigo, casi lo doblega. Pero mire entonces cómo acude el Padre al rescate de esa tentación y pudo solventar esa circunstancia extrema. Vámonos al libro de Lucas, capítulo 22. Versículos 39 al 44. Lucas 22, 39. Ese es un pasaje paralelo al que acabamos de leer de Mateo 26, pero para entenderlo en el contexto de Lucas. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos. ¿Qué era lo que solía hacer el Señor en el monte de los olivos? Y sus discípulos también, ¿qué? Siguiente. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Siguiente. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, ¿qué? Oró. Siguiente. Diciendo: Padre, si quieres,
esa humillación, esa sujeción a la voluntad del Señor. Pasa de mí esta copa. Pero nosotros es, Señor, sáname, declaro sanidad, anulo toda célula tumoral, toda enfermedad, todo. O sea, es de una, mi deseo. No nos sometemos así Dios quiere, porque esa es la voluntad de Dios de refinarme permitiendo esa aflicción. Y el diablo se complace en que usted anule, decrete y haya sanidad inmediata, porque amputa el carácter de refinamiento y perfeccionamiento del Señor. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Versículo 43, y aquí viene la promesa. No se les olvide esta promesa para cuando estén en esas dificultades, que así como el Señor fue misericordioso con el Hijo, sea misericordioso con nosotros. Y se le apareció un ángel del cielo, ¿para qué? ¿Necesitó ser fortalecido el Señor Jesucristo? 44. ¿Y estando en qué? En agonía, o sea, como ya casi que se moría, era la emoción negativa, indescriptible, oraba más que, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta dónde. Bueno, entonces el Señor requirió ser perfeccionado en obediencia para no faltar a la verdad. Pero hay otra manera en la cual tenemos que enfocarnos de que el Señor Jesucristo tuvo que ser perfeccionado. Angustia y tristeza. Cuando un individuo, por ejemplo, cuando el Señor dice, y no tengan miedo, es porque el miedo no deja que el amor sea perfecto. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Vámonos libro, 1 Juan 4, 16 al 18. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Sí lo creen, hermanos? Claro, esa máxima de entrega de su Hijo amado Cristo Jesús en la cruz. Recuerde que una de la verdadera definición de amor es aquel que da la vida ¿por quién? Dios dio la vida por nosotros a través de su Hijo amado. Entonces es la manifestación de amor. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. ¿Y Dios en qué? Cuidadito, hermanos, cuando ustedes ejercen el perdón y alguien les pregunta, ¿qué siente por el hermano que le hizo ese robo, esa crítica, o le puso ese sobrenombre y todo? ¿Ya lo perdonó? Sí, yo ya lo perdoné. ¿Sientes amor por él? No, yo no siento nada por él. No siento odio, no siento amargura, pero yo no siento nada. Hermanos, igual de condenados como si lo odiaran. Porque Dios es ¿qué? No es indiferencia. Dios no es indiferencia. De las mayores muestras de odio que me manifestó una de mis pacientes es la indiferencia. Porque no se sabe a qué está sujeto el otro. Cuando a usted le manifiestan odio, amor, usted sabe a qué sujetarse, etcétera. Pero el que es indiferente, usted no está en la incertidumbre con esa persona. Vamos a mirar. Ahorita seguimos aquí en pero tengo que mostrarles, ahorita seguimos en 1 Juan 4, 17 para mostrar 1 de Juan 3, 14 y 15, con referencia a esto de que Dios es amor. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿en qué hermanos? Ese amamos a los hermanos involucra solo a los de la congregación, solo a qué. Mateo 5:44 dice, ama a tu enemigo, hazle el bien al que te hace el mal, bendice al que os maldice y ora por ¿quiénes? Por los que os maltratan y persiguen. Cuando usted dice no siento nada, está en tinieblas, porque no es amor. El que no ama a su hermano permanece ¿qué? En muerte. Las tinieblas, simbolismo de el Seol definitivo. Versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Este lo declara, lo odio, pero el anterior que dice que no siento nada, igual. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Volvemos a 1 Juan 4:17. Entonces, con cuidadito eso de decir,
no siento nada, como si eso fuera la suficiencia, no experimento odio, rencor ni nada, está igual de condenado. Y sí mostrando esa suficiencia. Volvemos y repetimos, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿De qué estábamos hablando esta semana? De la buena noticia del juicio. Para que tengamos confianza en el día del juicio, tenemos que estar fundamentados en reflejar a Dios. ¿Y Dios es qué? Amor. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y entonces yo les digo, ¿cuántos de los que estamos aquí pedimos diariamente amor por el presidente Gustavo Petro? Y ¿cuántos pedimos amor por Francia Márquez? Por Roy Barreras, por Nicolás Maduro, por Vladimir Putin, por Garavito, que va a salir libre, y todos, uy, pero ¿cómo así? Se nos revuelca todo, la amargura aparece en nuestro rostro, y ahí estamos condenados, hermanos. El evangelio es muy difícil cuando nosotros trasegamos solos a tratar de ejercerlo. Viene aquí la sentencia de por qué tuvo que ser perfeccionado el Señor. En el amor no hay qué. Pero en su momento el Señor manifestó que angustia y qué. Angustia, temor. Sino que el perfecto amor echa fuera qué. Porque el temor lleva en sí qué. Mucha gente dice, uy, yo no me opero porque me da miedo de qué. Y entonces sufre el dolor de la articulación, sufre el dolor de no sé qué. No se dejan operar. La Biblia dice, el hombre sabio busca la ciencia, Proverbios 18:15. El Señor dice en la Biblia que los enfermos necesitan médicos. No, yo sé que el Señor me va a sanar, yo sé que yo no sé qué. Y entonces, por temor a la cirugía, por temor a la anestesia, etcétera, los pacientes dicen, no, doctor, yo tengo miedo, ¿qué tal que me duerman y no despierte? Digo, ¿usted no pide que muera sin dolor? Primera oiga, sí, yo he pedido eso. Número 2, ¿usted por la noche no queda anestesiado para dormir y al otro día? Oiga, sí, entonces no duerma porque le da miedo quedarse dormido. Y empiezan a reflexionar y definitivamente se me quedó el miedo, doctor, se me quitó el miedo, ya entendí. Entonces, el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido ¿qué? El Señor estaba con temor, entonces no había sido perfeccionado en el amor. Entonces cuando baja el ángel, lo consuela. ¿Qué hizo el ángel para consolarlo? Mostrarle toda la multitud que sería salva, mostrarle las dádivas de la vida eterna y todo lo del plan de salvación, que son una gran bendición, y mirarle que se volvería egoísta si él no dejaba morir por su miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ahí es cuando entendemos. Vamos a Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él cambió la óptica, ya no estaba mirando así, o como Pedro mirando el agua, sino que mirando, ahí sí ejerció lo de Filipenses capítulo 2, que él no buscó lo suyo, sino buscó lo de los demás. Nosotros buscamos primero lo de los demás y luego lo nuestro. Somos muy ventajosos, somos egoístas, avaros. Entonces siempre hay que, como nos hizo el Señor, ejemplo os he dado, como vosotros hacéis. En Filipenses 2, del 3 al 7 dice que Él no buscó lo suyo, sino buscó la salvación de la humanidad, y por eso se humilló haciendo hombre. Entonces dice, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces Él cambió la tristeza, la angustia, ¿en qué? En gozo. ¿No se han dado cuenta de que la felicidad de uno es darle a los demás
a una costa de que uno no coma, no esto, porque más bienaventurado es dar que qué. Y eso se experimenta cuando se da. El Señor dio la vida por nosotros y manifestó esa bienaventuranza. ¿Creen que el oprobio del Señor fue grande? ¿El sufrimiento del Señor fue grande? El apóstol Pablo en Gálatas 2:20 dice que Él fue crucificado ¿con quién? Crucificado en Cristo, con Cristo, como quieran decirlo. Ya no vive Él, sino vive ¿qué? ¿Será que nosotros le pedimos a Dios en nuestras oraciones que esa unción del Espíritu Santo me dé la capacidad de permitirme el mismo perfeccionamiento que padeció Jesús? ¿Ustedes han pedido eso? Por eso nos domina la cobardía, el miedo a enfrentar eso, no queremos saber de eso. Vámonos al libro de Mateo 16. Versículo 24 al 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, aquí perder no es que me maten por causa del Señor, no necesariamente, es sacrificar mis deseos, mis prioridades mundanas, etcétera, en función del Señor. Eso es perder mi vida. Así como dar la vida por el otro no necesariamente es que me interponga yo a la puñalada o al disparo, no, dar mi vida es que mis digamos prioridades las ponga en un segundo plano y primero está la otra persona. ¿Están ustedes mentalizados a ser perfeccionados en el carácter que fue perfeccionado el Señor Jesucristo? No pedimos eso en nuestras oraciones, de que nos dé la fortaleza, la suficiencia emocional, espiritual para enfrentar las circunstancias, y por eso muchos se suicidan. Leemos, predicamos, pero no vivimos al Señor. No nos compenetramos completamente con Él y sus sufrimientos. Los declaramos. Para ponerle un ejemplo, hace poquito se celebró la Semana Santa, y cuando el Señor iba con la cruz, los soldados romanos tomaron un hombre. ¿Cómo se llamaba? Simón el Cirineo, ¿es? Y le dijeron: cargue la cruz. Simón el Cirineo, ¿iba delante de Jesús o iba detrás? Simón el Cirineo iba detrás, iba en pos de Jesús, dice la Biblia. Ahí se cumple que Simón el Cirineo es cada uno de nosotros, que en su momento tiene que cargar la cruz que el Señor lleva. Y eso Él dice: y sígueme. Simón el Cirineo iba en pos de Jesús. Para algunos de ustedes, imaginarse que tienen que sufrir todas esas tribulaciones y se angustian y se entristecen en gran manera, ¿les genera amargura? ¿Los saca de la felicidad? Recuerden que la amargura no lo deja entrar al reino de los cielos. ¿Y cuando entonces interpretamos lo de Santiago 1:2? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas tribulaciones, pruebas, porque ella produce paciencia. Hebreos 10:36 dice: os es necesaria la paciencia para entrar al reino de los cielos. Pero nosotros no pedimos paciencia, nos da miedo, porque es que cuando le predican: no pida paciencia porque se le vienen todas juntas. No, Señor, es necesaria, pero lo eludimos, y esa paciencia evita que entonces yo piense o pensemos en esas vicisitudes que se aproximan. Hechos de los Apóstoles 14:22. Tendremos que ser perfeccionados tal como el Señor fue perfeccionado. Pero para poder ser perfeccionados, en Hechos 14:22, confirmando el ánimo de los discípulos,
confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario, toca, no hay escapatoria, que a través de poquitas, no, muchas tribulaciones, entremos ¿dónde? No estamos nosotros pidiéndole al Señor en nuestras oraciones que nos dé ese fruto de fortaleza para no generar cobardía y ese temor nos saque del perfeccionamiento del amor de Dios. Entonces, el llamado a atención es: vamos a ser perfeccionados a las buenas. Entonces dicen ahí unos predicadores: Jesús no llama a las malas, Jesús no llama a las malas. Y yo les digo: ¿y cuando llamó a Saulo, lo llamó a las buenas o a las malas? Cuando quiso someter a Nabucodonosor, ¿lo hizo a las buenas o a las malas? Lamentablemente es que la mayoría de veces el Señor con ese amor, esa mansedumbre, esa tranquilidad nos llama, pero nosotros cerramos los oídos, tapamos los ojos, etcétera. Y entonces, lamentablemente, a través de las tribulaciones es que nos va llamando y nos va refinando y perfeccionando. Culpabilidad nuestra la mayoría de veces. Entonces, la gran noticia es que Dios nos da todas las herramientas para poder sobrellevar ese perfeccionamiento en aflicciones, en obediencia, para gozar de todas las promesas que Él nos ha dado. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos cuando venga el Señor. Pero el plan de perfeccionamiento del Señor dura por la eternidad. Apocalipsis 22, 1 y 2 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Versículo 2: y en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. ¿De qué circunstancia estamos hablando? De la tierra nueva, la nueva Jerusalén, que produce 12 frutos. Recuerda cuando en Isaías 66, 22 y 23, así como el cielo nuevo y la nueva tierra que yo haré durará para siempre, de mes en mes vendrán, ¿cuánto? Aquí es la realidad. 12 frutos es de mes en mes, dando cada mes su fruto. Entonces iremos de mes en mes. ¿Para qué? Para la sanidad nuestra, la sanidad de las naciones, seguir en ese proceso continuo por la eternidad de santificación. Entonces ahí entienden lo de mes en mes. Es para cumplir esto, que de mes en mes iremos. ¿Para qué? Para comer del árbol de la vida. Oremos. Misericordioso, amante Padre Celestial, queremos, Señor, clamar a ti misericordia, fortaleza, andar en dominio propio para enfrentar las diversas circunstancias que el enemigo implementa para doblegarnos. Alejados de ti nada podemos hacer y el enemigo es más poderoso que nosotros. Señor, constríñenos, úngenos con tu Santo Espíritu para que, tomándonos en plenitud, gobierne nuestra conciencia y de esta manera seamos constreñidos a obedecer lo que tú nos mandas. Fuimos diseñados para buenas obras. Señor, queremos fructificar espiritualmente y en obras hacia las demás personas, hacia las comunidades, porque seremos juzgados también por obras, no porque eso nos garantice la salvación, sino porque son consecuencia de la fe y son requisito para mantenernos esa gracia de salvación. Esto a veces implica que padezcamos persecuciones, vituperios, etcétera, pero bienaventurados los que por mi causa son perseguidos, maltratados, burlados, etcétera. Esa es nuestra cruz. Y Señor, si nos dice que tomemos esa cruz, renunciando a nuestra vida terrenal mundana, tendremos garantía de una vida que encontraremos en la eternidad. Gracias por esa promesa. Y Señor, para despedirnos,
Aprovechamos la oración sacerdotal que a través de la deidad de la Trinidad has implementado y que tenemos por costumbre en cada terminación de culto expresar. El Señor nos bendiga y nos guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y nos conceda su bondad, su misericordia. El Señor nos mire con amor y nos dé paz. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, feliz resto de día en el reposo conforme a la divina y santa voluntad del Señor.